Imagina por un momento enfrentarte a uno de los más grandes desafíos de tu vida. Ahora imagínate encontrar la fuerza, la valentía y la determinación para enfrentar esta adversidad y emerger más fuerte. Esto es precisamente lo que vamos a descubrir hoy en el 10º episodio de Historias de un Inconforme. ¡Bienvenidos! Muy bien, amigos inconformes, hoy nos encontramos de nuevo en este podcast y este es un episodio muy especial porque pues hoy tenemos la dicha de contar con un amigo al que yo considero amigo. Nos conocimos, yo creo que hace unos 5 años, si no estoy mal, ¿verdad, Jorge? Sí, aproximadamente Sí, cuatro unos años. 5 años, creo que nos conocimos a través de las redes sociales y tuvimos esa oportunidad de conversar y tuve yo la oportunidad de conocer la historia de Jorge y es justamente lo que hoy me permite poderlo contactar y poder programar esta entrevista con él para que nos cuente pues esa historia de vida que es muy inspiradora. Yo sé que a muchos de ustedes, tanto como a mí, nos podrá servir para reformular ciertas ideas que probablemente tenemos sobre la vida. Déjenme contarles, Jorge es una persona con discapacidad. Sin embargo, esta discapacidad se originó a raíz de un accidente que él sufrió hace 19 años. Y bueno, antes de que nos cuentes esa historia, Jorge, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. A usted, muchas gracias por tomarme en cuenta para la entrevista. Es un honor. Y Gracias, bueno, Jorge. me disculpo si en algún momento me veo un poco nervioso. No, 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 para nada. Jorge, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento que marcó un antes y un después en tu vida? Bueno, fue algo como la mayoría de cosas grandes o cosas importantes que nos pasan, inesperadas. Fue muy inesperado. Un día simplemente me desperté como un día cualquiera. De repente, dos personas que se levantaron con su propia idea eh, llegaron, nos atracaron, nos dispararon y de repente estaba en un hospital. Eh, no voy a hacerlo tan dramático. Imagínese usted un día despertarse como cualquier otro y pensar que antes del almuerzo usted va a estar en un hospital y que momentos después los doctores saquen a sus familiares de la habitación para decirles que su familiar ya no va a volver a caminar y que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir debido a la severidad de la lesión. Mi lesión se considera una tetraplegia. Se trata de una herida por proyectil en el cuello, lo cual llevó a afectar lo que es la, las cervicales 5 y 7. Quizá una de ellas fue lastimada por el proyectil, la otra fue producida porque la misma vecinos que lo vieron crecer a uno me levantaron del suelo inmediatamente, me subieron a un carro como pudieron y me trasladaron para el hospital. Lo mejor sería esperar una ambulancia en una situación como esa, ¿verdad? Pero en Honduras, como en la mayoría de nuestros países de Centroamérica, lo que llegan es a levantar.
a la persona que falleció, no a alguien que está necesitado de la asistencia, de los primeros auxilios. Entonces, para no esperar tanto tiempo, mis vecinos me levantaron, unos me tomaron de los brazos, otros de las piernas, y así me introdujeron a un carro de cuatro puertas, ¿ya? Entonces, eso hizo que mi cuello sufriera más lesiones, ya, porque mi cabeza prácticamente quedó colgado con la aire. Y cuando a alguien lo levantan paramédicos, lo primero que hacen es inmovilizar el cuello. En mi caso, Exacto. eso pasó. Y yo entiendo, por la premisa, lo principal era llevarme a un hospital. Así que se fue. En ningún momento perdí la razón, Ujú. pero no sabía la magnitud de lo que estaba sucediendo. A mí hasta el día siguiente me dicen que yo ya no voy a caminar. Y yo a veces no me quejaba con Dios, no me quejaba con la vida, pero decía, porque aunque sean mis brazos no funcionan. Soy una persona que le apasionaba el baloncesto, solía dibujar, solía tocar guitarra. Y a veces nosotros tenemos un sueño, no sé si usted ha tenido o alguna de las personas que nos escucha, parálisis del sueño. Cuando No. usted Ujú. está dormido y en su sueño siente que como si su alma saliera del cuerpo, usted se ve ahí en su cama y no se puede mover. Y usted ve a un familiar y usted trata de gritarle, ayúdenme, que no me puedo mover, pero sus familiares no lo escuchan. Creo que más de alguna persona ha tenido parálisis del sueño. Pues ese sueño yo ya lo había tenido, o sea, de que las personas no nos escuchan. Y usted trata de hablar, pero es como si estuviese encadenado a su cama. Su cuerpo no responde. Pues a mí al día siguiente de esa lesión se me convirtió en una realidad. Mi cuerpo ya no respondía. Algo curioso que tenemos las personas que hemos adquirido una discapacidad es que nosotros nos seguimos soñando. En nuestros sueños siempre caminamos. Claro. En ningún sueño yo me he soñado con mi condición, en mi condición de discapacidad. Entonces fue muy difícil adaptarse. Los primeros 2 años, quiero decir, fueron muy duros, porque, claro, cuando la discapacidad, cuando adquirí la discapacidad, el- yo me pasaba quejando, creo, como cualquier otro que vive esta situación. Y pensaba, o sea, no me quejaba con Dios, pero decía, ¿por qué así? ¿Por qué Ujú. algo tan severo? Algo, una discapacidad o una deficiencia con la que yo ni siquiera puedo rascarme la nariz si me pica. Alguien tiene que ayudarme a rascarme la nariz. Y claro, al principio un familiar lo hace con todo el amor del mundo, ¿verdad? Pero ellos también tienen sus vidas, ellos también tienen sus ocupaciones y a veces viene un familiar y ocupa más tiempo del que, o más cuidado, ¿verdad? Bueno, más apoyo, quiero decir, más apoyo para el que ninguno estaba preparado de la familia. Entonces, luego las quejas mías empezaron hacia mi discapacidad, cuando yo tal vez requería beber agua y tenía que esperar hasta que otra persona llegara a darme agua, hasta que tuvieran la voluntad, el tiempo. Y fue duro. Y, pero
entonces fue cuando pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Me dejo morir. Y mire que cuando uno quiere pensar cosas malas, o lo que sobra son, la creatividad ahí se explota al máximo. Sí. Yo decía, pero ¿cómo puedo morir? ¿Cómo puede morir una persona con una discapacidad severa? Alguien que no puede ni siquiera mover los brazos. Que me muerdo la lengua y sangro hasta que me ahogo, o dejo de comer hasta que muera de hambre. Y la otra opción era, sigo viviendo, me enfrento a esto, me enfrento a esta nueva realidad y continúo con mi vida. Por algo, mi amigo, o sea, no voy a desperdiciar esta oportunidad que mi amigo no tuvo, mi compañero de colegio no tuvo. Entonces, no quiero decir que a partir de ahí fui el hombre más fuerte o el joven más fuerte y dije, vengo a enfrentarme con todo, nadie me va a detener, porque aún así fue difícil, no ha sido nada difícil, nada fácil, perdón, no ha sido nada fácil, porque nuestros países, lastimosamente, pues tampoco es que le brinden a las personas con discapacidad la oportunidad de gozar de los derechos que tienen. Lo estaba escuchando atentamente y me parece una persona que creo que ha llegado a un nivel de madurez y de aceptación admirables y una persona muy inspiradora. Cuando usted habla de la discapacidad que adquirió, usted me decía que llegó al punto de no poderse rascar la nariz. ¿No hay movimiento en ninguna parte del cuerpo? ¿Cómo es el estado en que usted se encuentra? Cuando el proyectil hiere mi cuello o roza estas vértebras, daña las vértebras, la movilidad fue reducida al 100. Cero Yo movimiento de caí, caí, manos, yo caí al nada. suelo Ujú, y no perdí la razón. ujú. Veía lo que tenía enfrente, recuerdo que era un árbol con, al cual llegaban los rayos del sol, pero no podía mover absolutamente nada. Solo sentía ¿No un sentía fuerte su dolor, cuerpo? ¿no? Solo sentía un fuerte dolor en Ujú. el cuello me dolía mucho. Y llegué al hospital, nada, absolutamente nada, no podía mover, ni siquiera girar la cabeza, ni siquiera Ujú. para ver hacia un lado. Luego de estar aproximadamente 2 semanas en el hospital, se me redirigió a un centro de rehabilitación física. Cuando una persona vive un accidente o sufre un accidente, los 6 meses son primordiales para recuperar movilidad, para rescatar lo que se pueda. Fue cuando comencé a recibir terapia física, terapia ocupacional, y pude recuperar un poco de movimiento en mi brazo derecho, lo suficiente como actualmente lo suficiente como para poder usar el teclado de una computadora, usar un teléfono celular. Y claro, ya me lograron sentar luego de algunos meses. Imagínense, yo cuando empecé a recibir terapia iba acostado. Yo iba en la paila de un carro en una colchoneta, acostado así. Cuando a mí me logran sentar, yo sentía que había avanzado de manera exagerada cuando al fin podía estar sentado. Ujú. Para mí era un gran progreso. Luego, mis pulmones se fueron fortaleciendo nuevamente, porque se pierde todo, señor Jaime.
se pierde la fuerza de los pulmones. Yo no podía hablar ni siquiera un minuto cuando mi voz se iba apagando y apagando hasta que era inaudible. Y, y cuando digo se pierde todo, créame que se pierde todo, hasta los amigos. Sí, ya me lo imagino. Actualmente tiene movilidad en la mano derecha nada más. Puede mover la mano derecha, Se mueve como si fuese un péndulo. O sea, yo pero lo no puedo puede, flexionar. No, no hay agarre. no hay agarre. No hay Ah, agarre. ok. Ujú, El músculo que funciona, que tiene el mayor trabajo es el tríceps, que tenemos en la parte de atrás, arriba, ujú, ¿verdad? El que nos permite poder flexionarlo como si me quisiera tocar el mismo hombro, pero baja por inercia, ¿verdad? Solo graduó la fuerza con la que baja. Pero si yo quisiera hacer presión hacia abajo, no, no tengo la fuerza. Pero es la suficiente como para poder usar una silla de ruedas eléctrica, usar mi teléfono y ya usar la computadora, pues sí, alguien tiene que encenderla, pero si algo que tenemos los humanos es que somos creativos, siempre encontramos la forma de realizar lo que queremos y no me quejo. Puedo usar una computadora, puedo usar programas de diseño gráfico que requieren esa exactitud a la hora de trazar una línea ujú. y así que no, no me he quedado simplemente con el diagnóstico. El diagnóstico no fue mi futuro y no es mi presente. Claro. Bueno, me parece también importante hablar de de esas habilidades que usted me ha comentado ahora, que ha logrado desarrollar, como el uso de programas de diseño gráfico y algunas otras habilidades que usted ha logrado desarrollar con el movimiento que pudo lograr hacer en en su brazo derecho. Fíjense que la mayoría de personas con discapacidad les gusta dibujar. Ah, ujú, A mí me gustaba dibujar desde antes, ujú. pero cuando me coloqué un lápiz en la boca e intenté hacer un dibujo, el resultado no me gustó. Yo dije, esto no es para mí. No Ajá. me gustó el resultado. Hay compañeros que hacen unas pinturas increíbles, o algunos con los pies, algunos sosteniendo un pincel con la boca. Yo dije, ¿cómo lo puedo llevar entonces a cabo de una manera en que él sí lo pueda hacer? Recuerdo que armamos una computadora con piezas y ahí dije, tengo que lograr hacer algo con la computadora. Me pasé semanas buscando programas que me ayudaran y al fin encontré uno. Ujú, El programa es gratis, se llama Enable Via Cam y este programa permite que los usuarios puedan controlar el puntero con movimientos de la cabeza, utilizando la cámara web. ¿Eh? Se coloca la cámara web y usted mueve la cabeza para la izquierda, la mueve para la derecha y así se mueve el puntero en la pantalla. En la parte superior del escritorio tienen los diferentes clics, los clics, clic izquierdo, clic derecho, arrastrar. Entonces, para usarlo solo sube la cabeza, pasa el clip por donde dice doble clic o arrastrar, luego arrastra el objeto. Es un poco más despacio, ¿verdad? Que, que como se usaría comúnmente, pero para mí significó libertad, significó independencia. Ahora ya podía usar una computadora.
¿Y qué no podemos hacer con el uso de una computadora? Con el uso de un smartphone actualmente. Entonces, comencé a buscar programas de diseño, comencé a aprender, como la mayoría aprendemos ahora, tal vez los que no tenemos acceso a una universidad, a un instituto. No porque nuestros padres no nos puedan llevar o porque no tengamos la economía, porque ahora pues el estudio es público, todos tenemos acceso a la educación, pero no todos tenemos acceso a las instalaciones. Una silla de ruedas es, antes de ir a un colegio, primero hay que ver si se puede Sí, entrar en silla de ruedas. la infraestructura creo que, y ese es un problema no solamente en Honduras, Jorgito. Este es un problema bueno, Guatemala no se queda atrás en este aspecto. Creo que se piensa muy poco en las personas con discapacidad al momento de realizar una construcción y, y esto ya ocasiona una limitante para personas con discapacidad que quieren acceder a un edificio, a una clínica médica, a un colegio o a una institución pública, en fin. Retomando el tema, pues entonces aprendió a utilizar programas de diseño gráfico. Aprendí viendo videos en YouTube. Excelente. Esa fue mi escuela de diseño gráfico. Claro, no, es un insulto para los que se han graduado de diseño gráfico. He querido, quisiera poder estudiarlo de manera eh, en una Sistematizada. institución, ¿verdad? Ujú. Ajá, pero no se me ha olvidado todavía, no, pero poder hacerlo. Pero lo que aprendí, lo aprendí de esa manera. Aprendí a hacer logotipos, a hacer imágenes. Actualmente soy quien se encarga de lo que son las páginas de nuestra institución. Tenemos un centro de vida independiente que, bueno, más adelante hablaremos de eso. Entonces, soy quien se encarga de lo que son las redes, quien gestiona las redes, quien crea toda investiga lo que se va a publicar, crea las publicaciones desde cero y es algo que disfruto hacer. Disfruto, somos voluntarios en este centro de vida independiente. ¿Y qué más? ¿Qué más que hacer lo que me gusta y poderlo compartir? Sí, bueno, ya usted nos está platicando un poco acerca de lo que hace actualmente. Esa era mi siguiente pregunta, Jorge. Obviamente hubo un cambio en su vida, como usted nos lo ha explicado con tanto detalle, y tuvo que reaprender, supongo, muchas cosas. Me gustaría saber cómo es su vida hoy. ¿Hay siempre una persona con usted? ¿Qué actividades desarrolla más allá de su vida personal, Jorge, en la actualidad? Bien, actualmente, bueno, quiero hablar un poquito ya para salir un poquito de mi vida, ¿verdad? Ujú. Cómo entré a lo que hago actualmente. Pasaron alrededor de 15 años después de la lesión en los que yo fui un sobreviviente. Me pasé la vida sobreviviendo. Gran parte de mi vida me pasé sobreviviendo, porque no creía que había más. Creía que había algo más. Era el sobreviviente de un accidente, de una lesión, y vivía así, esperando que un día terminara y que comenzara el otro. Pasaron 15 años para que me diera cuenta que la vida no era solo sobrevivir. Ya basta de
de victimizarse. Entonces, por casualidad, conocí a una persona, su nombre es Lía Celaya, es una mujer con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, y nos conocimos en una red social. Por varios años solíamos hablar una vez al mes, a veces una vez al año. Pero en el tiempo cuando comienza la pandemia, cuando ellos tenían un proyecto y me invitaron a un webinar, me mencionaron sobre un tema de vida independiente para las personas con discapacidad. Ellos vienen a San Pedro Sula y esta joven me invita a un taller que se llevó a cabo en San Pedro Sula, en un hotel de San Pedro Sula, de mi ciudad. Entonces fui. Era la primera vez que salía en público, ya que no fuera algo médico. Fui a este taller y entonces comenzaron a hablar de que las personas con discapacidad podían ser independientes, sin importar la severidad de su deficiencia. Y comentaban que había una filosofía que vino de Japón a estos países, a Latinoamérica, comenzando por Costa Rica, en el que se buscaba eso, que la persona con discapacidad pudiera gozar de sus derechos como cualquier otro ciudadano. Pero ¿cómo puedo gozar de mis derechos con una condición de discapacidad tan severa? Entonces aquí comienzan a hablar de esas herramientas, pero a mí me pareció algo poco realista, por decirlo de esa manera. Y luego pasó tiempo, mucho tiempo después, para que me volvieran a invitar, ya esta vez ya cuando inició la pandemia, a un webinar. E invitaron a una persona de Costa Rica llamada Wendy Barrantes. Ellos tienen el primer centro de vida independiente de Latinoamérica. Entonces comenzaron a hablar de vida independiente, de qué era ser independiente, hacer preguntas y yo respondía entre las personas que estaban ahí, porque desde pequeño he sido bastante curioso, desde pequeño he sido bastante curioso, eso no se me ha quitado. Entonces, a las personas de Honduras les pareció muy bueno eso de parte mía y me invitaron a formar parte de un sueño, de un proyecto en Honduras que era traer la filosofía de vida independiente. Y así fue como comencé a ser parte de este proyecto, el cual cambió mi forma de verme. Ya no era una víctima, ya dejé de victimizarme, de verme como un sobreviviente, sino de alguien que puede ser algo más, alguien que incluso puede ser voz para que otros eh, salgan de sus casas, que no se vean como algo como un diagnóstico. ¿Cómo se logra aplicar esta filosofía de vida independiente, Jorge? La filosofía nace en Estados Unidos allá por los años 60. Ujú. Hubo, hubo un hombre llamado Ed Roberts que sufrió una enfermedad. Debido a esto, estuvo gran parte de su vida en un hospital. Y cuando salió del hospital, él quiso retomar su vida, sus estudios. Él adquirió una deficiencia muy severa. Él no se podía mover. Usaba silla de ruedas, pero también usaba respirador artificial. Cuando él va a la universidad a retomar sus estudios, le dicen que no es posible,
porque el lugar no era accesible para él. No podía entrar por las puertas de la universidad con sus tanques de oxígeno. Em, Cuando él luego aceptan que él continúe estudiando, pero cuando iba a graduarse, le dijeron que no era posible que él recibiera su título porque no había cursado con éxito la materia de física, la materia de, de gimnasia, como se le llamaba en ese entonces en Estados Unidos. Entonces comienza toda esta inconformidad y junto con otros amigos crean un grupo para luchar por la independencia, para que sus derechos se cumplieran. Así nace esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad, a tal grado que luego la universidad crea todo un edificio completamente adaptado y así más personas con discapacidad eh, pueden ir a estudiar, ¿verdad? Llegan a estudiar. Entonces sabemos que los japoneses todo lo que tocan lo mejoran, lo hacen mejor. Y es como ellos escuchan sobre esta filosofía de vida independiente en Japón. Luego comienzan a mejorar todo esto a tal grado que uno de los países donde hay más independencia es Japón. En Japón hay personas que eh, tienen respiradores artificiales y ellos viven en su propio apartamento. Ellos viven solos. Entonces, cuando esta filosofía es un éxito en Japón, lo traen para Latinoamérica. El país más idóneo por sus leyes era Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que Costa Rica pues está en cuanto a leyes, en cuanto a derechos, está y economía está muy sobre nuestros países. Y es ahí donde comienza como un proyecto lo que es la vida independiente. Nace el primer centro de vida independiente llamado Morfo y luego viene a los demás países porque fue un éxito en Costa Rica. Así es como llega a la filosofía del bien. La filosofía de... ¿En qué consiste exactamente la filosofía de vida independiente, Jorge? La filosofía de vida independiente es en poder tomar las riendas de su vida, de que las personas con discapacidad tomen el volante y sean ellas quienes decidan qué quieren hacer con su vida. Desde lo más básico, desde lo más básico, desde decidir, yo me quiero vestir de esta manera hoy. No quiero que me vistan como lo hacen siempre. Las personas con discapacidad solemos eh, ceder nuestra independencia a nuestros familiares por, por hacerle más fácil la vida, por hacer las cosas más prácticas, ¿verdad? Porque yo a veces digo, me quiero poner una camisa de botones, pero mi familiar puede decir, es más práctico ponerte una camiseta, ¿verdad? Entonces, pero eso no es ser independiente. Claro. No es, por ejemplo, yo hoy no quiero desayunar eh, porque sus derechos son los mismos que los míos. Ya, usted hoy decidió, hoy me quiero poner esta camisa azul, Ujú, hoy no quiero tomar café, hoy quiero tomar jugo. Y las ujú. personas con discapacidad tenemos los mismos derechos. Esto implica Pero también, esto implica también un trabajo no solamente en la persona que tiene la discapacidad, sino en su entorno familiar, porque creo que también las personas que están alrededor deben comprender esto, deben comprender esta filosofía. ¿Es así como se trabaja?
Es correcto. Se capacita tanto a los familiares como a la persona con discapacidad. A veces a los familiares les asusta esta filosofía porque no imaginan a su hijo independiente, enfrentándose a retos, porque independencia no solo es de decidir, bueno, soy hondureño yo o guatemalteco, yo tengo derecho a votar, yo voy a decidir por quién votar, yo decido qué vestir, qué comer, con quién quiero vivir, ¿verdad? Son cosas tan importantes. Entonces, también está el derecho a asumir riesgos, el derecho a equivocarse, el derecho a afrontar las consecuencias de las decisiones que usted toma. Por ejemplo, ser independiente es decir una persona con discapacidad que ya es mayor de edad. Bueno, yo nunca he probado una cerveza, yo quiero saber a qué sabe una cerveza. Pero imagínense si una persona con discapacidad a los 18 años dice, eh, mamá, yo me quiero tomar una cerveza, ¿podría dármela? Probablemente pensando en la misma salud del familiar con discapacidad, la mamá le va a decir, no, que parte de ser independiente también es asumir riesgos. Y esto es cuando los familiares sienten ese temor. Creo que los familiares sienten ese temor de que su hijo se exponga, porque eh, a veces amamos tanto a nuestra ave, a nuestro loro, a nuestro gorrión, que mejor lo tenemos enjaulado, porque sabemos que ahí está seguro, ahí no le va a pasar nada. Ujú. Y esto suele pasar con las personas con discapacidad. La sobreprotección nos hace más daño que bienestar, porque nuestros padres deben entender que un día ellos ya no van a estar y las personas con discapacidad nos va a tocar enfrentarnos al mundo y ya no vamos a tener quien nos sobreproteja. Ujú. Así que tenemos que aprender a defendernos, tenemos que saber cómo guiar nuestra vida. Esta vida independiente, según le estoy comprendiendo, es salir de ese estado de sobreprotección o de ese estado de victimización en el cual nos introducen nuestros familiares por el mismo amor que sienten hacia nosotros y por la misma, quizás, empatía, aunque quizás la manifiesten de una forma en la cual nos llevan a victimizarnos. Entonces, la vida independiente sería como salir de ese estado. ¿Hasta hacia dónde? ¿Cuál sería el límite de esa vida independiente? Bueno, los límites son los que usted se pone. Ujú. Los límites son aquellos que usted crea que existen para usted. Es aquí donde creo que es como que su duda, cómo logra ser independiente, aunque mi familia lo quiera, aunque yo lo quiera, pero si tengo una discapacidad o una deficiencia tan severa, entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo va a ser independiente? Porque si yo soy independiente, yo quiero ser independiente, mis familiares también. Cuando mi familiar me asiste, deja de hacer las cosas que ella quiere para, para que yo sea independiente, para asistirme. Entonces, es aquí donde nace la herramienta llamada asistencia personal. La asistencia personal consiste en una persona que es contratada y se convierte en las piernas, en los brazos de la persona asistida. Por ejemplo,
Si es una persona ciega, el asistente se convertirá en sus ojos, ¿verdad? En la Ujú, voz de una persona que es sorda. Entonces, el asistente personal son hombres y mujeres que son contratados y apoyan a la persona con discapacidad a mm, llevar una vida independiente. Es ujú, aquí donde yo tengo la libertad de decir, eh, hoy me quiero levantar tarde, ujú. hoy me quiero poner una camisa formal como estoy yo hoy. Hoy voy a ir al cine, que salió una nueva película y quiero ir al cine. Siempre es la persona con discapacidad quien toma las decisiones. Para ser un asistente debe tener vocación de servicio, ¿verdad? Eso sí. Claro. Em, Tener muy en cuenta de que no es un cuidador. La persona con discapacidad, si yo quiero prepararme el desayuno, el asistente será en mis brazos, le diré cómo cortar la verdura, eh, eh, cuántas naranjas exprimir si quiero jugo o si quiero café, cuántas cucharadas de azúcar. Entonces siempre es la persona con discapacidad quien decide. Estos asistentes son pagados por actualmente son pagados por los centros de vida independiente. Solemos decir que discapacidad es la deficiencia que la persona tiene, pero una discapacidad se compone de tres factores. Mi deficiencia, mi deficiencia física, el entorno, las barreras del entorno y las barreras actitudinales. Yo soy independiente aquí, o sea que mi deficiencia no me afecta para ser independiente, Ujú, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando salgo y hay eh, calles inaccesibles? Cuando salgo de mi casa y me encuentro con carros parqueados en la acera, con baches en la calle, con la ausencia de rampas, que uno no puede bajar en su silla de ruedas. Entonces, ahí es donde comienza la discapacidad. Cuando sí, yo quiero trasladarme a un lugar y el bus no me permite subir. O sea, no hay forma como subirme a un bus porque no es adaptado. Entonces, esto es lo que genera la discapacidad, no la deficiencia de la persona. Las barreras actitudinales, cuando en una escuela le dicen a un padre, mire, disculpe, nosotros no podemos darle clases a su hijo porque yo no estoy preparada, la profesora. No estoy preparada para atender niños especiales, como se suele decir, que es una forma equivocada de decirlo. Y yo pienso que todos somos iguales. Sin sí. duda, todos tenemos habilidades diferentes, vocaciones diferentes, todos las tenemos, pero los derechos son los mismos. Usted en la actualidad vive entonces con un asistente personal. Actualmente, bueno, hace un mes precisamente. Ujú, Yo desde que adquirí mi discapacidad, vivo en casa de mis padres. ujú, Claro, como le decía al principio de la entrevista, todo cambia. Como toda persona adulta, yo tenía mi pareja, mis amigos, todo eso cambió. Cuando uno adquiere una discapacidad, como suelen decir las personas adultas, los viejitos, en el hospital y en la cárcel se conocen los amigos, ¿verdad? ujú. Cuando la lesión, poco a poco los amigos dejaron de visitarme, decían que no me querían ver así, les daba tristeza ver a su amigo,
tan independiente ahora en esta situación, decía. Mi pareja también no pudo asimilar un cambio tan drástico. Sin embargo, los primeros 2 años fue alguien muy importante para mí, eh, para adaptarme. Entonces, luego me tocó venir a vivir con mis papás. Desde entonces estoy con ellos. Y pues nosotros somos un centro de vida independiente nuevo. Ahora en la pandemia nos pudimos legalizar y metemos proyectos. No tenemos apoyo financiero del gobierno actualmente. Entonces, trabajamos en base a proyectos. Por allá por el 2019, comenzó el proyecto en Honduras de lo que son las personas que fueron a Japón, que es Carola López, que es la presidenta del Centro de Vida Independiente, y a Celaya. Comenzaron este proyecto piloto, recibieron apoyo para contratar a 10 asistentes personales y fue un éxito. Las personas con discapacidad se sentían independientes, se sentían más alegres. El autoestima de la persona que se eleva, se fortalece, porque ahora es dueño de su vida. Y luego viene lo que es la pandemia y todo se vino abajo, como en muchas áreas de la vida de, de los países se vinieron abajo y todo entró como en ese stand-by. Luego nace una red latinoamericana de vida independiente donde todos los que están luchando por esta filosofía se unen por internet y nace esta red latinoamericana de vida independiente y comienzan de nuevo ellas a hacer webinars hablando de la filosofía de vida independiente. Ahora llevamos desde el 2021 trabajando en esto. En el 2022 se logra fundar este centro de vida independiente. Por ahora rentamos lo que es oficinas, no tenemos oficinas propias, pero seguimos llevando la filosofía de vida independiente. También no solo es hablar de vida independiente, sino también apoyo entre pares, porque muchas Ujú. personas con discapacidad eh, necesitan saber que hay otra persona que se siente como ellos, que las entiende. ¿Y quién más que una persona con discapacidad para entender por lo que está pasando otra persona con discapacidad? También apoyamos en cuanto a la exigencia de derechos, eh, también apoyo psicológico. Y ahí estamos, trabajando en esto. Yo formo parte, me uní desde el 2021 ya eh, completamente y se convirtió en mi propósito de vida, Qué bien. porque disfruto esto, disfruto apoyar, disfruto ser parte de personas que creen que las personas con discapacidad merecen ser independientes. Jorge, ¿cómo, cómo visualiza su futuro, Jorge? ¿Qué proyectos tiene? Y le hago la última pregunta de una vez. ¿Qué lecciones usted aprendió que quisiera compartirnos a nosotros, a las personas que están viendo este podcast y a mí en particular, que me parece muy inspiradora su historia? Bueno, yo les diría que no se conformen a las personas, sobre todo a las personas con discapacidad. Somos quien la pasamos más difícil. No se conformen. La vida no es un diagnóstico, no es la discapacidad.
o el problema que la persona tenga. No se conformen, no se conviertan en un sobreviviente. La vida no es sobrevivir. A veces no entendemos por qué las cosas suceden, pero siempre van a tener un propósito positivo. Siempre va a haber una razón positiva para lo que sucede. Solo eh, pónganse a pensar, perdón, perdón por eso, por el sonido del teléfono. Eh, Solo piensen qué pueden hacer, porque a veces pensamos, si ya no puedo hacer lo que hacía antes, entonces ¿qué razón tiene? Pero los humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos, que en las situaciones difíciles es cuando más sobresale. Y yo les diría a las personas que tuvieron un accidente y ahora tienen una deficiencia, una discapacidad, que no se rindan, pero que no se conformen con ser sobrevivientes, porque la vida es más que eso. El propósito de la vida es ser feliz, y para ser feliz usted no necesita caminar. Para ser feliz ni siquiera usted necesita tener un techo sobre su cabeza, si no llueve. Eh, Así que usted no necesita nada para ser feliz. Usted necesita aceptarse. Sé que hay personas que la están pasando difícil, algunas de las que estén viendo esta entrevista. Solo les puedo decir, tengan fe y confianza que van a sobresalir de esa situación y que algo mejor está ahí, detrás de esa puerta. Solo no se rindan y no se conformen con sobrevivir. Hay personas que están trabajando para que las personas con discapacidad tengan una mejor vida. Tal vez no se ve, tal vez los pasos no son muy grandes como quisiéramos, pero siempre va a haber personas que van a estar trabajando por, por mejorar las circunstancias de las personas con discapacidad. Si usted no tiene discapacidad y está por una situación difícil, no vea a una persona con discapacidad, no me vea a mí y piense, pucha, mis problemas son pequeños comparados a los que él tiene, porque yo sé que sus problemas para usted son los problemas más grandes. Sus problemas eh, son los que a usted lo agobian y son importantes, pero si sus problemas tienen una solución, como dice una frase ahí, no se preocupe. Y si no la tiene, pues entonces ¿de qué sirve preocuparse? La vida, sin importar las circunstancias, los desafíos, vale la pena vivirla. Se lo dice a alguien a quien la vida le cambió drásticamente, pero sin importar la situación difícil por la que usted esté pasando, siempre va a encontrar su propósito. Su propósito no lo pierde. Que no sea el que usted esperaba es diferente, ¿verdad? Pero siempre va a estar en este mundo por una razón y una razón buena. Qué interesante, Jorge. Pues muchas gracias por compartirnos en primer lugar su historia, por ayudarnos a entender mejor la vida desde, desde la perspectiva de una persona con discapacidad que aplica ahora la filosofía de vida independiente. Creo que
nos hace replantearnos muchas cosas y estoy seguro que esta entrevista impactará positivamente en muchas personas que, como usted decía, probablemente están en una condición de discapacidad o no están en una situación de discapacidad, pero que probablemente eh, están pasando por algún momento de oscuridad. Y el escuchar esta filosofía, el escuchar esta forma de ver la vida, estoy seguro que va a impactar positivamente en muchas personas. Yo le agradezco la disposición, le agradezco su tiempo y, y pues este último espacio es para que usted pueda expresar o comentar pues lo que usted desee para poder cerrar esta entrevista, Jorge. Pues no, muchas gracias. Agradecer por haberme tomado en cuenta, lo admiro mucho y me siento bendecido de formar parte ahora de una de sus entrevistas. Solo agradecer a las personas que me han brindado un espacio, una mano, porque nadie logra algo solo. Siempre va a haber alguien que lo apoye, quien le ayude a cumplir sus metas. Así que nada, solo no se rindan, sepan que la vida es bonita sin importar por lo que estén pasando. No lo digo por mi discapacidad, lo digo porque todos tenemos problemas. Mi discapacidad no es un problema, mi discapacidad es una condición. Y nada, a seguir adelante que la vida eh, es bonita. Es bonita. Agradezco, sí, como dije, a cada persona que me ha brindado su mano, a las personas que han creído en mí y a mis papás, a mi familia, porque eh, también ha sido difícil, ¿verdad? También ha sido difícil. Mm, a veces pensamos en lo difícil que es para una persona cuando vive una experiencia como esta, pero detrás de esa persona hay familiares que también la pasaron mal, que también tuvieron que atravesar esta etapa de duelo, porque un duelo no solo es cuando una persona fallece, es cuando usted pierde su empleo, eh, es cuando, sí, fallece un familiar, cuando se le muere su mascota, también es un duelo. Entonces, los familiares también les toca eh, pasar por esto, también seamos un poco empáticos con nuestros familiares, no solo porque nosotros pasamos una situación difícil, significa que nuestros familiares o amistades tengan que aguantarnos el mal carácter, porque ellos sin duda también la pasan mal cuando nosotros la pasamos mal. Y por mi parte, no, muchas gracias. Si fui un poco aburrido, pues discúlpeme. También estoy un poco nervioso. Es mi primera No, para nada. entrevista así, Ajá. como esta. Entonces, nada, eh, aquí tiene un servidor. Nuestro centro de vida independiente se llama Jackskin en ¿Está en Maya. redes sociales? Está en redes sociales, está en Facebook. El logotipo que aparece, pues lo hizo su servidor. Vamos a Em, buscarlo. sí, Jackskin significa un nuevo sol. Es lo que Ujú. buscamos para las personas con discapacidad. Un nuevo día, un nuevo amanecer en que las personas con discapacidad se sientan independientes, puedan gozar de sus derechos y que, pues, el gobierno, sé que es un sueño, tal vez mis amigos, los que estamos trabajando por esto, amigos y compañeros, no miremos este sueño cumplido, pero nos vamos felices porque sembramos las bases en Honduras. Entonces, nunca crean que lo que ustedes hicieron no es suficiente, porque marca la diferencia. Sí, a veces una palabra le puede cambiar la vida a una persona. Solo eso, muchísimas Gracias. gracias por todo y pues aquí estoy para servirles. Mi nombre es Jorge Cedillo Sotero, vivo
ciudad de San Pedro Sula. Un fuerte abrazo hasta Honduras, Jorge, y a seguir adelante. Vamos a estar pendientes ahí de este centro de filosofía de vida Cuídate, Felipe. independiente para aprender más y claro, para que otras personas puedan ver también este proyecto como una luz. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, por cierto, en Guatemala hay compañeros que están trabajando fuertemente también. Sí, También. Luego le bueno, paso los datos de ellos. excelente. Bueno, un Muchísimas abrazo y gracias. amigos, gracias por haber escuchado y visto este episodio número 10 de Historia de un Inconforme. Nos vemos en el episodio número 11. Chao, chao.